Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. ¿Quién les habla? Rafael Acuña Pitol, certificado de producción nacional independiente 32.541. Esta semana es la semana que se conmemora el cáncer de mama, o sea, hay mucha actividad con respecto al cáncer de mama. Pero primero vamos a saludar a nuestro patrocinante, el Colegio de Contadores Público, un gremio activo, Clínica Odontológica Yosimar Arismendi, con servicios de cirugía, endodoncia, prótesis, de lunes a viernes de 8 a 12 del día, Avenida Rotary, sede del Colegio de Contadores Públicos, teléfono 0424-801-8475, Clínica Odontológica Yosimar Arismendi, diseñando sonrisas de impacto. Bueno, para el día de hoy tenemos un hombre de fe primero que todo, el pastor Luis Zapata. Es doctor también, es neurópata, tiene diplomado en ortomolecular, medicina ortomolecular, maestría en medicina biológica natural y ciencias naturopáticas, doctorado en nutrición y enfermedades metabólicas, diplomado en medicina antihormonotóxica. Pero este montón de palabritas mejor es que se lo explique el propio doctor Luis Zapata. Bienvenido, doctor Luis Zapata, a este su programa Aclarando Conceptos. En la semana de el cáncer de mama. O sea, este tiene que ser un programa reflexivo, tiene que ser un programa preventivo, porque esto es una de las enfermedades que más acogen a las mujeres después de cierta edad. Bueno, pero quisiera que usted se presentara usted mismo. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Un privilegio para mí estar el día de hoy para poder compartir, sobre todo ayudar, colaborar con la prevención de esta pandemia, esta epidemia, tan fuerte a nivel mundial como es el cáncer de mama. Gracias, Rafael, por habernos invitado y gracias a todo el equipo que te acompaña. De verdad que creo que hay propósito porque tuvimos bastantes obstáculos para venir, y estar aquí a esta hora. Parte del trabajo que hacemos, a veces hay emergencias, a veces hay personas que necesitan ser atendidas en el momento y no podemos dejar. Y precisamente muchas personas en el caso del cáncer, de diferentes formas el cáncer está terminando con muchas personas sus vidas sin haber cumplido el propósito. Yo diría que mi especialidad puedo resumirla en creerle a Dios, porque cuando uno le cree a Dios y tiene esa fe, comienzan a venir ideas para cómo resolver el problema y sobre todo nos hemos enfocado en aprender, porque en ser diligentes, en tener herramientas terapéuticas para poder abordar de una forma efectiva este flagelo que verdaderamente sí hay formas, y por eso estoy muy contento de haber llegado a la hora del programa para poder compartir todo lo que tiene que ver con el área de prevención. ¿Qué ocasiona el cáncer de mama? ¿Qué es lo que más, según los diagnósticos, según las estadísticas, qué ocasiona el cáncer de mama? Bueno, quería decirte que desde el principio, cuando vemos cómo se manifiesta el cáncer de mama, y la razón más importante que de verdad que me llama mucho la atención es que si la colectividad puede entender cómo adelantarse al diagnóstico, porque cuando ya es diagnosticado es porque la enfermedad ya ha avanzado. Eso es algo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, pero sin embargo nosotros podemos saber que existen elementos que son comunes, lo que uno llama causales de la enfermedad. Por ejemplo, las mujeres que tienen la menopausia temprana, las mujeres que tienen la menarquía temprana, a temprana edad, ya ese es un factor que tienen que cuidarse, tienen que estar pendientes porque ese es un factor de riesgo. Si a eso le sumamos, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan un uso irracional de tipo hormonal o que tengan tratamiento de sustitución de hormonas, eso también es un factor de riesgo que hay que sumarlo al anterior que acabamos de mencionar.
Otro factor de riesgo, por ejemplo, es el hecho de tener personas familiares que hayan sufrido de cáncer de mama, aunque la parte genética tiene una incidencia de poco porcentaje, sigue siendo importante. Y podemos hablar de otros factores de riesgo, por ejemplo, las personas que tienen, ejemplo, que han tenido mucho estreñimiento por mucho tiempo. Hemos visto en la práctica que esto pasa a ser un factor de riesgo. Entendemos que hay muchos otros que podemos mencionar, por ejemplo, el uso de en los senos, el uso de estos sostenes que tienen como unas varillas de hierro, correcto. Las mujeres que tienen hábitos de tabaquismo, alcohol, porque hay muchos órganos relacionados. Antes que aparezca el cáncer en mama, ya hay órganos diana que están siendo afectados, que son esos órganos emuntorios, por ejemplo, el hígado. El hígado es para nosotros en la medicina ortomolecular, cuando evaluamos, sabemos que si hay un problema en el hígado y hay un problema en el sistema inmunológico, esa persona tiene altísimas probabilidades de desarrollar un cáncer. Fíjese una cosa, antes de entrar en la profundidad de lo que es la enfermedad como tal, muy buena su explicación, de verdad que trae luces. Me gustaría, si conoce un poco las estadísticas, porque a veces las personas, las mujeres, los seres humanos en general son así, creen que eso le pasa a los demás y no les pasa a ellos. Entonces, allí es donde empieza el primer problema, lo que es la concientización del posible flagelo que está golpeando a una sociedad. Entonces, ¿tiene más o menos estadísticas? ¿Conoces algunas estadísticas? En realidad, la Organización Mundial de la Salud ha presentado unas estadísticas bastante alarmantes, y lo que puedo decirle con certeza es que se prevé un incremento muy elevado en los próximos años. Y básicamente son porque los hábitos de consumo, tanto a nivel de, por ejemplo, podríamos decir de alimentos, a nivel de lo que hoy en día para mí, como usted mismo me preguntó, lo que es la medicina ortomolecular, manejamos mucho lo que es la radiación electromagnética, que influye en el aumento del estrés oxidativo, que justamente en el interior de la célula es el inicio del dismetabolismo que hace que las células normales se conviertan en células cancerígenas. Ahora bien, pero este magnetismo está en todas partes. O sea, porque el teléfono te genera magnetismo, la televisión, todos los equipos, el microondas, todos los equipos que nos están rodeando últimamente nos generan magnetismo. Pero más o menos ese diagnóstico está probado. Sí, realmente es una incidencia, no estamos diciendo que eso es lo que ocasiona el cáncer de mama, pero la sumatoria, cuando nosotros tenemos una persona y hacemos una evaluación en la consulta, hacemos suficientes preguntas, además de los exámenes que hacemos. Y si una persona suma 1 más 1 más 1 más 1, bueno, al final la cuenta es grande. Uno piensa que no, pero puedes llegar a una cifra, por ponerlo así. Pero ciertamente todos esos elementos, el microondas, tienen una incidencia, pero no vamos a decir que esos son factores únicos y son determinantes. Es la sumatoria de uno. Es la sumatoria. Es como cuando una persona está y le das el empujoncito y lo termina de caerse. No podemos atribuir a un factor único que es el responsable, salvo habrán casos muy excepcionales, pero realmente no. Bueno. Sin embargo, puedo decirle con mucha firmeza que hemos atendido pacientes con otro tipo, porque hoy estamos hablando del cáncer de mama, pero realmente el cáncer, en nuestra formación, sabemos que el cáncer tiene los mismos para cualquier persona, puede afectarlo. Entonces, esa radiación electromagnética como otros factores de riesgo que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, hemos tenido el caso... Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte. Sí, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el doctor Luis Zapata, bueno, un hombre de Dios que se ha dedicado a estudiar y bueno, y a buscar la sanación, no nada más espiritual, sino también
física de lo que es esta terrible enfermedad como es el cáncer. No nada más el cáncer de mama, sino el cáncer general. Y quedamos en que hay factores electromagnéticos que influyen, que es la suma de factores que influyen en la generación del cáncer. Yo quisiera que concluyéramos esa idea. Sí, como estábamos conversando fuera de cámara, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Realmente hay que tomar en cuenta que es la sumatoria de todo eso. Y ciertamente lo que es la radiación electromagnética influye. Inclusive podría ser hay algunas personas por el hecho de estar sometido. Sí, hemos visto en la vida real un paciente en una oportunidad y empecé a hacer las preguntas y justamente vivía debajo de una torre de Electricidad. no solamente de electricidad, una torre de emisión de estas antenas De antenas de comunicación. de comunicación. Entonces, en ese caso, uno cuando ve que no tiene antecedentes, no fuma, no ha tenido, entonces uno busca para saber cuál es el causante. Siempre porque nos nutre, la información nos nutre justamente para oportunidades como esta, que podemos decir de primera mano que hay que cuidarse de muchos factores. A veces hay muchas personas pueden pensar o escuchar, bueno, no, yo me cuido de esto, de esto, de esto, de esto, pero de repente hoy estamos dando otras luces sobre otros factores que no se consideraban, pero es bueno considerarlo porque ya a nivel mundial los especialistas sabemos que la radiación electromagnética es causante. ¿Por qué? Porque ella produce lo que se llama roba electrones, produce un exceso ese exceso de radiación electromagnética perturba cómo opera la célula, dentro de la célula lo que se llaman las mitocondrias, que son las energías y son justamente las mitocondrias son las que primeramente son afectadas dentro de la célula para que la célula ya no funcione normalmente y de ahí en adelante no responde a la apoptosis celular y ese es el inicio de todo cáncer. Bueno, fíjese usted que yo soy abogado de profesión y usted me está hablando de esa situación con respecto a las antenas y yo estoy pensando, bueno, ¿será que habrá que hacer juicio a los dueños de las antenas? Si se prueba científicamente lo que es la teoría que usted me está diciendo, si es probado científicamente que esa antena puede o esa emisión de radiación magnética puede producir un cáncer. Yo estoy pensando jurídicamente, usted piensa como médico. Y después hablamos Sí, espiritualmente, claro. pero como... Sí, o sea, como dije, claro, como le acabo de decir, no significa que en todos los casos es así, pero por ejemplo en otros países ya, por ejemplo en España y otros países, hay estudios y hay profesionales en la misma juntamente de diferentes especialidades, inclusive de derecho, justamente buscando. De hecho, recuerdo hace unos años atrás, cuando hubo una protesta en varios países de Europa, cuando se quería instalar la 5G, porque se reconoce hace tiempo el efecto. Como acabo de decirle, no estoy diciendo que se le puede atribuir todo claro. a ello, pero es sumatoria y en algunos lugares donde tiene una persona que está rodeada, definitivamente es un factor de riesgo. Mire, fíjese, hay una bebida negra, que no voy a nombrar la marca, una bebida negra gaseosa que consumen, que venden y consumen permanentemente y está comprobado prácticamente que también es un factor que enferma, que cáncer, diabetes y hace una cantidad de... Correcto, correcto. Y ustedes están tratando lo que es la alimentación como tal, como elemento o factor perturbador del metabolismo del ser humano. Claro que sí. La alimentación y el estilo de vida son varios elementos. En cuanto a la alimentación, fundamentalmente necesitamos hacer una revisión muy importante de qué es lo que estamos comiendo. El cáncer es amigo, se alimenta del azúcar, de todo lo que es la glucosa, le encanta, ese es su alimento preferido. Por supuesto, una persona que tiene la información debería eliminar todas las harinas, todos los alimentos procesados, y la lista es más o menos completa, bien completa la tenemos nosotros definida, y sabemos cuáles son los alimentos que son dañinos y sabemos cuáles son los alimentos que nos benefician. Hay una cultura, lamentablemente, de comer rápido y de comer lo que más nos han vendido la industria alimenticia. Y ese cambio viene hace muchos años. El primer cambio impresionante que no... Es la revolución industrial. Sí, la revolución industrial y un cambio impresionante que nos han venido engañando, por ejemplo,
en muchas áreas de la salud, Sí. muchas áreas de la salud con lo que comemos. A veces que creemos que estamos comiendo saludable. Yo recuerdo una anécdota muy clara. Yo cuando visitaba a mi mamá en varias oportunidades que estaba afuera y regresaba al país o venía a la casa, mamá me decía, mijo, pero esto es sanito. Y le digo, mamá, eso no es sanito. Para mí era sanito hace años atrás cuando yo no conocía, vamos a decir, esa verdad. Entonces, nosotros pensamos que lo que cocinamos es sanito y porque eso lo preparaba mi mamá, mi abuelita, pero muchas cosas han cambiado porque en el tiempo de las abuelitas había menos alimentos procesados y nosotros teníamos menos información. Recuerdo muy claro que a la mayoría de las personas le gusta el diablito es un diablito, perdón, perdón. Entonces muchas cosas son hábitos que nos quedaron ahí, que nos sembraron nuestros padres, en el caso de algunos de ustedes que están escuchando a sus abuelos, dependiendo de la edad que tenga, y pensamos que como ellos lo comieron, bueno, resulta ser que ellos estaban expuestos a menos factores de riesgo que nosotros. Pregúntele a sus padres, a sus abuelos, si por ejemplo tenían teléfono, no tenían ni siquiera teléfono, cuando se empezó las líneas telefónicas fue en la década de los 60. Y así como eso, no estábamos expuestos a una cosa que es impresionante, porque como dijimos que es multifactorial, hay muchos que tienen que ver con los niveles de estrés que manejan las personas. Ok, fíjese, me gusta el tema como lo está desarrollando, porque hay mucha controversia o mucha guerra contra los naturópatas, precisamente porque los naturópatas buscan ir a nuestras raíces hacia lo natural. Y este negocio de transformación de la materia prima, de lo que es la alimentación, a veces no sabemos si estamos comiendo plástico o estamos comiendo. Hay unos quesos que tampoco voy a nombrar los nombres, no voy a nombrar las marcas, pero a mí a veces yo digo, pero esto parece como que sí más plástico que queso. O sea, y esta situación, la cantidad de sodio que contiene, el sodio es netamente dañino, muy, Sí. muy dañino, y sobre todo los altos porcentajes de sodio. Sin embargo, los ministerios de sanidad y de alimentación lo aceptan. Entonces, ¿qué opina usted con respecto a eso? Bueno, mi opinión es que necesitamos aprender. Yo recuerdo un versículo que siempre me ha gustado en todas las áreas, Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para conocer qué comemos y todo lo que está relacionado con lo que usamos, inclusive la ropa con que está fabricado, porque es que estamos llenos de elementos que promueven enfermedades. No solamente el cáncer, promueven enfermedades. Y por eso nosotros vemos niños y nosotros tenemos una vivencia práctica. Tenemos dos diferentes hijos nacidos en diferentes edades. Nuestra hija mayor nunca se ha enfermado porque, tuvo más problemas de enfermedad porque nosotros no conocíamos lo que conocemos, y la menor no ha tenido esa situación porque ha sido tratada con medicina natural y medicina homeopática. Es una diferencia cuando tratamos a un niño desde el principio porque va a tener efectos secundarios. Este tema hay que seguirlo desarrollando y de verdad que lo voy a invitar a otros programas porque yo soy fiel defensor de lo que es la medicina natural. Todo aquello, todo está en la naturaleza. Lo que pasa es que las farmacéuticas se apoderaron de todos de esas recetas y patentaron lo que ya nosotros conocíamos en la naturaleza. Pero vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos. Queremos saludar al Colegio de Contadores Públicos, un gremio activo. Bueno, doctor Zapata, fíjese lo siguiente, yo quisiera que en el primer corte usted habló sobre las influencias genéticas, o sea que hay cáncer que puede ser genético y hay cáncer que no. Yo quisiera que explicáramos un poco eso y cuál es la incidencia en la alimentación también. Ok, cuando hablamos de la incidencia genética, estamos hablando de la genética de nuestros padres. Y definitivamente, gracias a Dios, hoy existe, ya hace unos años atrás, lo que se llama la epigenética, que no importa si tu papá, tu mamá tuvieron una enfermedad, no solamente el cáncer, no necesariamente tiene que manifestarse ese gen
si nosotros hacemos cambio. Por eso se llama la epigenética. Nosotros podemos cambiar eso con, por supuesto, y aquí va algo muy sencillo. Si yo cambio mis hábitos alimenticios, si yo cambio mis hábitos de estilo de vida, no necesariamente se va a activar los genes que heredamos de nuestros padres. De hecho, en la mayoría de los cánceres, específicamente hablando en el cáncer de mama, la incidencia genética no lleva un peso mayor del 10% en todos los factores. Eso es muy importante. Ahora, si hay algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los genes, que realmente tenemos un problema ahorita en la sociedad, que tenemos muchos alimentos que son genéticamente alterados. Entonces, es un detalle muy importante a considerar si usted está pasando por una situación de salud, con un cáncer o cualquiera, pues tiene que estar consciente de comer alimentos reales, porque hay muchos alimentos que no son realmente alimentos, y cuando hablamos de alimentos, son aquellos que nos nutren, que tienen vitaminas, minerales, oligoelementos. Si no tenemos esto, realmente no estamos comiendo, sino estamos recibiendo algo que nos puede quitar la saciedad, pero no nos está nutriendo. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Usted puede comer mucho, pero puede estar con deficiencia de nutrición. Imagínese usted. Y la incidencia genética, o sea, ¿qué es lo que me quiere decir? Que no necesariamente si el papá tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, usted puede tener No cáncer. está sentenciado. No No está sentenciado porque usted puede cambiar, se llama la epigenética. Esa parte en la ciencia se llama epigenética, es decir, nosotros cambiamos los factores. Ejemplo, comienzo a comer saludable, comienzo a dormir temprano, porque hay muchos factores. Mire, si les digo el factor del sueño, por ejemplo, los jóvenes, yo quiero hacerle una alerta, están teniendo muchos cambios que anteriormente la sociedad, porque nosotros en cada célula tiene un reloj interno, ¿verdad? Y ese reloj que trabaja con la glándula supraquiasmática en los ojos, usted se puede acostar a la hora que usted quiera, pero realmente su cuerpo no está diseñado para estar en la noche despierto y en el día durmiendo. Está haciendo un daño de una magnitud muy complicada. Esa factura va a venir tarde que temprano y puede ser que no la pueda pagar. Entonces, ese es un problema, y asociado a ese mismo problema hay algo muy importante. ¿Qué ocurre? Mucho estrés oxidativo, mucha lo que se llama ansiedad y depresión. El cáncer, dentro de lo multifactorial, también es una enfermedad emocional. Importante que la comunidad pueda entender esto para que anime. Exponerse al celular tanto tiempo en la pantalla, y eso agota nuestra reserva y produce en nosotros un agotamiento, no solamente el agotamiento, sino que puede dañar. Y esa luz afecta lo que le acabo de decir dentro de la célula, y eso como que se descuadra, ¿no? Y ya no tiene el mismo efecto para usted dormir, porque tiene que dormir es en la noche y en el día tiene que estar despierto. Doctor, no quiero ser conspiranoide, pero todo esto no es, o sea, yo lo he escuchado y creo en lo que usted está diciendo, pero también los fabricantes lo saben. Sí, o sea, correcto. hay un plan específico para dañar a la sociedad. Sí, definitivamente cuando uno se pone a ponerle el ojo y le pone el detalle, dice, oye, pero si todo está hecho para que la gente no tenga calidad de vida, porque la calidad de vida que nosotros vivíamos realmente la valoramos porque quizás la conocimos. Algunas personas que nacieron un poco más, de repente no conocen lo que era, por ejemplo, uno ir al colegio y aprender con un maestro, un profesor. Hoy en día las personas han querido suplir, es increíble, los libros. Sí. Yo lo veo. Más adelante manejo una biblioteca bien linda, extensa. Nuestras hijas que están en la carrera usan los libros que tenemos, tanto de su mamá y mío, pero yo veo que hoy en día los muchachos todos el teléfono. Eso no es el mismo conocimiento. Lo que hacen es buscar una información inmediata, y tan inmediata como llega se les va, porque realmente no hay. Entonces hay un cambio, hay un modelo de cambio en la sociedad que, si uno no se detiene, se da cuenta que está deslizando a la sociedad a un momento bien difícil, porque de alguna manera dependen de un teléfono, dependen de la información que está supuestamente, por decir una expresión, en la nube, pero no manejan la información del día a día, no conocen los detalles menores,
Y cualquier cosa que le vendan las redes la compran sin tener la certeza de que realmente eso es beneficioso en cualquier área, no solamente en la salud, si es beneficioso en cualquier área del día a día de nosotros. Ahora, ¿hay alguna forma de prevención del cáncer de mama? Porque vamos Sí, por supuesto. Una de las formas de prevención del cáncer de mama, mira, les recomiendo que tienen que hacerse una revisión en la mama. Ustedes mismos pueden hacerse una palpación. Si hay algún puntico donde usted sienta dolor o algún puntico que usted nota la diferencia, definitivamente debe hacer una consulta médica mientras más tiempo, mientras más temprano, mejor. Ese es un síntoma. Otro síntoma cuando está teniendo, por ejemplo, pequeños dolores o ve que la menstruación está llegando de forma diferente, ya no es el mismo tipo de menstruación, ya no son los mismos días, se alarga, se acorta, también usted tiene una alarma allí. Usted tiene que tener su ginecólogo que se encargue de atender esa área y por supuesto tiene que tener su médico de confianza siempre. Y cada vez no subestime cualquier detalle, no lo deje así como en blanco, siempre téngalo en cuenta, ¿ok? Si usted ya al inicio nombré algunos, digamos, factores de riesgo, y esos factores de riesgo hay que sumar al hecho de que, por ejemplo, hoy en día está muy de moda esos implantes en la mama. Cuidado, esos son muy dañinos, causan más un daño que ni se imagina. O sea, su mama, cuídela, mantenga siempre una alimentación, y es importante lo que vamos a hablar porque la alimentación afecta mucho el caso del cáncer de mama. Bastante, como no tenemos idea. Mire, doctor, una de las cosas fundamentales que, bueno, yo lo vivo y lo vivimos todos, es el factor económico. Comer sano es muy costoso. O sea, termina siendo demasiado costoso. Sí, bueno, en realidad creo que cuando se conocen algunos alimentos, fundamentales, nos damos cuenta que sí podemos comer saludable de buena forma. En primer lugar, cuando cambiamos los hábitos alimenticios, nosotros entendemos que van a pasar por un proceso así igualito como algunas personas con las drogas, porque están acostumbrados a comer demasiadas calorías vacías y demasiados azúcares. Entonces, a las personas les cuesta dar el cambio. Por eso busquen también una ayuda profesional de los expertos para que le ayuden a ir dejando para sustitución. Es una sustitución. Pero hay alimentos que tienen muy bajo costo y son excelentes. Por ejemplo, la sardina es extraordinaria. Ácidos grasos omega 3, tienen muchos elementos que ayudan y también es importante no solamente el alimento que usted selecciona, sino el modo de preparación del mismo. Es fundamental. Bueno, eso de verdad lo vamos a desarrollarlo en el próximo segmento, doctor. Gracias, le voy a estar dando las gracias por venir porque me está dando luces con respecto a todos aquellos cambios que debemos hacer en la sociedad y nosotros mismos. Vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos. A veces las conversaciones entre cámaras son más poderosas todavía que las que sacamos a cámara. ¿Pero por qué? Porque vienen cargadas de muchas realidades. Doctor Luis Zapata, usted es pastor de la Iglesia Ministerio Vida y Abundancia. A su vez se ha dedicado a la ciencia y a la vez su esposa se ha dedicado también a la ciencia y conjuga todos estos factores. Hay un factor emocional, espiritual que influye, que podemos decir que influye en lo que es un cáncer, una enfermedad psicopática y a veces hasta física, natural. Sí, el cáncer definitivamente ya muchos expertos a nivel mundial lo han establecido también, lo que dijimos al principio del programa, es una enfermedad multifactorial y la emoción juega un papel fundamental en la inmensa mayoría de los cánceres. Y cuando estamos hablando hoy del cáncer de mama, justamente el cáncer de mama es uno de los que es bien afectado por la emoción. Cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay un trauma. De hecho, esto viene hace muchos años atrás por un doctor muy famoso allá en Alemania, que justamente padeció un trauma, su hijo, y básicamente el cáncer a veces es puntual
como consecuencia de un trauma. Ahí el doctor Hammer. Entonces, hay mucha evidencia científica de la importancia de las emociones. Por eso que debemos gerenciar bien las emociones. Importantísimo cuando realmente queremos manejar lo que se llama un tratamiento integrativo. Nosotros en nuestro lugar de trabajo nos hemos especializado en lo que es la medicina integrativa. Integramos todas las herramientas terapéuticas de manera tal que no dejamos ninguna por fuera, porque hay muchas personas que están enfermas por falta de perdón, por odio, por rencor, por amargura y, bueno, también mucho por ansiedad, ¿no? O sea, todo esto influye, es como un cóctel muy complejo ahí, muy complejo, pero cuando uno escudriña y va a las bases se da cuenta que si hacemos cambios, ya de hecho esos factores de riesgo disminuyen. Por ejemplo, a las madres les aconsejo que perdonen a sus hijos, a los hijos que amen a sus padres. Los padres, aunque se sientan traicionados por los hijos, perdónenlos también. El perdón debe ser fundamental y debe nacer del corazón de nosotros. No se trata de un perdón de los labios hacia afuera, se trata de un perdón desde nuestro corazón, desde nuestro ser. Primeramente porque tenemos que agradar a Dios. Es importante que esa parte, cuando la Escritura dice y habla del fruto del Espíritu, que es el amor, es importante. El amor es fundamental para la sanidad de cualquier persona. El gozo, fundamental. Y el gozo viene después del amor. Amor, gozo, la paz. Oh, sin paz. Hoy en día necesitamos paz, aún en medio de la tormenta. Amor, gozo, paz. Necesitamos paciencia. Debemos ser pacientes, inclusive para obtener los resultados en un buen tratamiento que hacemos. Necesitamos practicar la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Es algo que nos cuesta todo. No crean ustedes que porque le estoy hablando, la mansedumbre reina en todo. No, tenemos que procurarla. Y por supuesto, la fe y la templanza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Cuando abordamos cualquier situación en nuestra vida, si la abordamos con fe, vamos a lograrlo. Y déjeme darle un tip de la fe. ¿Usted ha visto alguna vez la luz? No digo la luz artificial, la luz natural. Cuando usted abre sus ojos, usted ve porque hay luz. ¿Usted ha visto alguna vez un sonido? Nosotros estamos aquí en un escenario donde estamos grabando, pero ¿alguien de los que está presente ha escuchado el sonido? Me oyen cuando yo hablo, pero cuando yo estoy oyendo, yo estoy aquí tratando de escuchar, yo escucho, pero yo no escucho qué es lo que está entrando. Los ojos, usted puede ver. Y otra cosa importante, los gustos. Usted dice, qué rico esto y prueba el gusto, pero usted sabe realmente, conoce el gusto, conoce realmente de dónde viene ese sabor, porque Dios nos ha dotado de unos sentidos impresionantes y necesitamos fe para usarlo. Nosotros necesitamos fe para usar esos sentidos. El único sentido que no necesitamos fe, perdón, que sí necesitamos fe, pero es tocar, ¿verdad? Nosotros tocamos y sabemos que está allí. Ahí no va la fe porque usted está tocando. Pero cuando usted está oyendo algo, usted comienza a buscar y usted no lo ve, pero lo oye. Es decir, estamos ejercitando la fe. La fe es importante en cualquier proceso de nuestra vida y cuando es un proceso de salud es fundamental creer y actuar, porque la fe sin obra es muerta. Sea diligente. Y algo muy importante en esto, entendamos que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidarlo, yo no puedo hacer con él lo que yo quiero, yo no puedo comer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que debo. Y hay una palabra muy linda en las Escrituras: hijitos, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en el alma justamente están las emociones. Si las emociones nosotros no las manejamos bien, pueden producirse muchas enfermedades y entre las cuales el cáncer. Ciertamente es vital eliminar esas emociones incorrectas. Sí, las emociones incorrectas. Bueno, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no estamos viendo y estamos creyendo. Correcto. Por tanto, el efecto de la emoción en las enfermedades, ya probado científicamente por muchos estudiosos, es directamente proporcional a lo que nosotros podemos sentir. Y usted decía algo que me hacía reflexionar con respecto a lo que es el tiempo. O sea, siempre vamos a recoger lo que sembramos. Si nosotros tenemos un mal hábito de alimentación, vuelvo otra vez con respecto a la bebida esta de full
de azúcar, que son kilos y kilos de azúcar en un solo frasco que es negro y que es sumamente dañina. Y bueno, y gente que no puede comer sin una bebida de esta. Sí, Y porque y eso es una anticultura. correcto. Es una anticultura, así te hagan creer que es parte de tu cultura. Es una anticultura que tú tengas que estar tomando estas bebidas que vienen en bolsitas, que tú las pones y te sirve para limpiar poseta como para tomártela como jugo. O sea, Sí, ¿qué es eso? ¿De realmente dónde sirve, viene esto? realmente sirve, bueno, viene porque se convierte en una sustancia adictiva. El fabricante con intencionalidad hace que sea adictiva, entonces dejarla casi es parecido a una droga. Tiene que dejarla y tiene que disponerse y ser persistente para dejarla. Yo le doy gracias a Dios porque en mi familia hace muchos años atrás dejamos todas estas cosas adictivas y realmente podemos comer saludable, hacer un reemplazo. Cuando nosotros reemplazamos uno por uno, vamos a obtener mejores beneficios. Entendemos, pero sea firme. Dice la Escritura, mira que te mando que te esfuerces. Hay que sea esforzarse, valiente. hay que ser valiente, hay que permanecer. La palabra no solamente es comenzar, hay que permanecer, hay que ser persistente, ¿verdad? Cuando uno es persistente logra los resultados. Recuerden, la salud no tiene precio. Nosotros hemos experimentado y sabemos de personas que tienen recursos pero no pueden pagar por su salud. Y ustedes tienen mucha evidencia de personas que han visto en las redes sociales a nivel mundial que tienen dinero pero no hay dinero que compre la salud una vez que la pierdes de una forma tal que ya no la puedes recuperar. Bueno, Aprovechemos ahora que la podemos bueno, cuidar. doctor, de verdad que ha sido para mí un placer tenerlo en este su programa Aclarando Conceptos. Quisiera que usted diera un mensaje final a nuestra audiencia y bueno, si quiere dar la dirección de su clínica, quiere dar su teléfono, lo puede hacer. Bueno, de verdad que felicito a todo el equipo. Están trabajando y creo que cuando llegué aquí llegué con un propósito. Me costó un poquito llegar, pero gracias a Dios llegamos, nos persistimos para estar aquí. Y bueno, de verdad que lo que le puedo decir a ustedes, comiencen a hacer desde ahora mismo un cambio en su vida para que cumplan el propósito que Dios tiene para ustedes. Es decir, ocupémonos de eso, hagámoslo por Él y por nuestra familia, por nuestros hijos. Y estamos a la orden, espero pues poder regresar al programa porque yo sé que quedaron muchas cosas pendientes. Y si quieren contactarnos a nosotros, el 0424 829 7732 o el 0416 693 1687. Nosotros hacemos las consultas previa cita porque nos tomamos buen tiempo con cada paciente. Estamos a su orden y bueno, espero que Dios pueda bendecir sus vidas y ustedes sean prosperados así como prospera su alma. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como hacemos cada semana, le decimos que para hacer el bien usted no necesita ley. Vamos a hechos contables. Dimitri Turnes, secretario general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el registro de actuaciones profesionales. Por tal motivo, exhortamos a los gerentes de banco, registradores, notarios, que exijan que la información financiera realizada por los contadores públicos del país esté certificada y avalada por los colegios federados. Evitemos la legitimación de capitales. Contador público, cumple con el Código de Ética Profesional. La seguridad es tarea de todos.